Muy Hola, bien, ya Benja, ¿cómo estamos. estás? Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy Muy bien. bien, ¿y tú? Bien. Bueno, como ya podrán ver, mi nombre es Benjamín Tavilo y soy parte del equipo de Omnia. Bueno, mi nombre es Gabriel Bravo y al igual que Benja, también soy parte de ONIA. Muchas gracias a todos y todas las personas que nos están mirando en este momento. También gracias a las organizaciones que nos apoyan, como el Gobierno Regional y la Universidad Católica del Norte. Y queremos agradecer también a Nilton que nos estará acompañando para hacer esta jornada mucho más inclusiva. Bueno, la charla de hoy es la primera de una serie de 5 charlas a lo largo de toda la semana que estaremos haciendo con el equipo de Omnia, las cuales están enfocadas en la innovación docente. La charla de mañana es con docentes que han vivido la experiencia Tarpuk, de la cual les vamos a hablar en este momento. Así que no se lo El, pierdan mañana tampoco a la misma hora. a la misma hora, exacto, misma hora y mismo canal. El día de hoy tenemos a un proyecto que ha dado muchísimo que hablar en los últimos años en todo lo que es el contexto educativo, bueno, a nivel regional. Hoy están con nosotros Alejandro Castro, Carolina Castillo y Valentina James. ¿Cómo están, chicos? Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá y apoyarnos en entregar su propia experiencia en lo que ha sido trabajar en contexto educativo. Gracias Muchas por la gracias por invitación. recibirnos, Gabriel. Y bueno, gracias por estar aquí. Bueno, comencemos. Yo creo que la pregunta que todos nos estaríamos haciendo es, ¿qué es Tarpuk? ¿Qué nos podrían contar al respecto? Bien, buenas tardes a las personas que nos acompañan. Y la verdad es que es algo que nos los preguntan seguido. Desde el nombre en adelante, todo es extraño en Tarpuk, entonces les teníamos preparado una pequeña presentación para que puedan ir más o menos conociéndonos como proyecto y obviamente puedan más o menos familiarizarse con lo que nosotros hacemos. Lo primero que es importante mencionar es que el proyecto Tarpuk es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y la Universidad Católica del Norte. ¿Quién se quedó pegado? Creo que fue el Jaro, ¿no? Sí. Sí, pero ahí Ahí, Jano, volví ahí a volviste, ahí aparecer. volviste. Volví. Pero ahí volvió. Ahí volviste. Bien, entonces, como les comentaba, Tarpuk es una palabra de origen quechua que significa sembradores y es la base de nuestro proyecto, ya que nosotros lo que buscamos es, por medio de distintas experiencias innovadoras de educación, para ya irnos interiorizando en lo que Omnia también hace, buscamos generar esta semillita que nuestros docentes y nuestros estudiantes eventualmente puedan cultivar para poder hacerlas un conocimiento de alto nivel. Y bueno, de ahí habitualmente recibimos algunas consultas sobre qué es Tarpuk y se las quisimos mostrar en esta pequeña presentación que les tenemos acá. La primera de ellas, como nos había mencionado Benjamín, es con respecto a de qué trata el proyecto. Y el proyecto, a nivel muy general, trata de llevar un modelo de educación que habitualmente se usa para la educación de talentos, como el programa Delta también de la Universidad Católica del Norte, y busca llevar este modelo que se utiliza en los programas de talento, llevarlo al aula regular en los establecimientos de toda la región. Y ahí es donde entramos nosotros, entramos a este dolor de cabeza que significa ser parte de procesos educativos y empezamos a trabajar con distintos docentes y distintos establecimientos en ya 4 años de proyecto que se están cerrando ahora en unos días más. A nivel muy general, somos un proyecto que trabaja en 4 áreas principales del conocimiento. Hemos trabajado con 20 establecimientos, con 50 personas de equipos directivos, con más de 100 docentes, y todo eso se ha traducido en más de 3.000 estudiantes que han sido parte de nuestro proyecto. Eso es de qué trata el proyecto, a un nivel bastante general, obviamente. Bueno, de ahí lo importante de destacar es que el proyecto trabaja con 4 áreas que están habitualmente asociadas con las asignaturas troncales de los establecimientos educacionales, con matemáticas, ciencias sociales, con lenguaje y con ciencias.
Y de ahí nosotros lo que hacemos es generar una serie de actividades que nos permitan interactuar tanto con docentes como con estudiantes. Eso respecto a la primera pregunta. Obviamente la primera pregunta es como una introducción porque a medida que vayamos mencionando las otras que habitualmente nos hacen, vamos a ir complementando toda esta información. Así que, sin más preámbulo, nos vamos a la segunda pregunta que habitualmente nos consultan, que es, bueno, ¿y con qué público objetivo trabajamos? Igual es súper importante mencionar que este proyecto a nivel nacional trabaja en 3 universidades, ¿ya? En Santiago, en Valdivia y nosotros que estamos en Antofagasta. Es por esto que ustedes dirán, ¿y por qué le pusieron ese nombre? ¿Por qué utilizan ese logo? Es para darle un poco más de identidad al trabajo que realizamos en la región. Trabajamos en establecimientos de Antofagasta y Mejillones, para estar ahí un poco más en contexto. En cuanto al público objetivo, como mencionó el Jano, trabajamos con varios estamentos. Bueno, el modelo que utilizamos se trabaja con toda la escuela, y trabajar con toda la escuela implica aquello. Entonces, para hacerlo un poco más dinámico, llamémoslo así, en primera parte trabajamos con equipos directivos, ya tanto directores, directoras como su equipo de gestión. Por otra parte también con docentes. La primera parte de este proyecto tiene que ver con la capacitación de estos estamentos. Por una parte, en un curso para equipos directivos y por otra parte, un diplomado para el equipo docente. En cuanto a los docentes que se certificaron de este diplomado, fueron 63. Entonces, para que vayan calculando la cantidad de cursos que trabajaron con nosotros. ¿Ya? Entonces, la primera parte tiene que ver con eso, con la capacitación de estos 2 grandes estamentos, sobre el modelo de enriquecimiento, sobre talento académico, sobre el DUA. Ya vamos a entrar un poquito más en qué trabajamos en el proyecto en general, de dónde nos basamos, ¿ya? Bueno, luego de esta parte de la capacitación, los docentes crean un proyecto para trabajar dentro del aula de clase, ¿sí? Y dentro de ese momento se integran con nosotros los monitores y las monitoras de aula. Y acá Catalina es una de ellas. Y quiere decir esto que se hizo un acompañamiento durante todo el proceso con los y las docentes. Esa es como la primera parte del proyecto, muy resumido. Dale. Oye, ¿puedo hacer preguntas? ¿Sí? Obviamente. ¿Sí? ¿Cómo nace Tarpuk en la cabeza de qué personas nació Tarpuk? Mira, somos como un primo lejano del programa Delta de desarrollo de talentos académicos de la Universidad Católica del Norte. Y el proyecto nace porque ya el 2014, si no mal recuerdo, les hicieron una evaluación a los proyectos, a los programas de talentos, que son 7 a lo largo del país, y se identificó algo maravilloso, y es que los programas sirven. Yo también trabajo ahí, entonces obviamente muchas flores al programa Delta. Y bueno, fueron muy bien evaluados en cuanto a la trayectoria de los estudiantes que estaban en el programa. Era muy significativo, significaba una mejora en cuanto a relaciones sociales, a expectativas educacionales y un gran etcétera que la verdad es que para nosotros como miembros del programa obviamente es importante. Pero dentro de la evaluación se identificó que todo lo bueno que hacían los programas de talento no se veían reflejado en los establecimientos de origen de los y las estudiantes. Entonces ahí nos encontramos con que es muy bueno el programa para los estudiantes, pero el colegio parecía que no recibía tanto de vuelta por de alguna manera tener a los niños y niñas en este programa. Y ahí el Ministerio de Educación, en conjunto con varias personas de los programas de talentos, crean la Innovación Talento Escuela, que es como el nombre más formal de nuestro proyecto, y se le propone a 3 universidades del país que lo comiencen a trabajar para poder ver si es que efectivamente podemos llevar la experiencia de los modelos de los programas de talento a los establecimientos propiamente tal, en una manera de devolverle a los establecimientos que tanto le han entregado los programas de talento, porque nos entregan lo fundamental, que son a los niños y niñas que nos hacen funcionar. Muchísimas gracias.
Sí, Sí, gracias. sí. Oye, tengo una pregunta respecto a eso, porque quizá mucha de la gente que nos está viendo no tiene mucha claridad respecto a qué es un programa de talento o a qué se refieren con talento, talento académico, si nos pudieran explicar un poco a qué se refieren con eso. Ahí podríamos ir quizá a la otra diapo, Jano, como para ir Sí. justamente hablando sobre, Perdón, sobre esta parte. perdonen, nos adelantamos, disculpen, no fue nuestra No, no, intención, perdón. no, no hay problema, no, que revelen el libreto, no hay problema. Ya, bueno, bueno, justamente respondiendo un poco como a la consulta de Benjamín, también Tarpú justamente se basa como desde la parte más teórica en dos modelos de Rensuli, que uno tiene que ver justamente con esto que se llama el comportamiento talentoso, que es lo que vamos a entender cuando se juntan estos tres elementos que es, por primera parte, la capacidad por sobre la media, que es estos chicos o chicas que vemos que tienen ciertas habilidades justamente por sobre los demás de sus compañeros a veces. El que tengan alta capacidad de creatividad, o sea, son capaces de crear y pensar en realidad de una manera súper creativa. Y asimismo también el compromiso, que se entiende como compromiso por la tarea, o sea, cuando los chicos y las chicas realmente, por ejemplo, tienen un interés muy grande por un área, por algo en específico y se comprometen tanto como para ir aprendiendo cada vez más, por ir desarrollando más habilidades. Entonces ahí vamos entendiéndolo como justamente el comportamiento talentoso que vamos a ver en los y las estudiantes. Y justamente esa parte también la complementamos con lo que es el modelo triádico de enriquecimiento que aparece acá en el PPT, que de manera muy básica es que, bueno, en realidad la teoría plantea que existe el enriquecimiento tipo 1, 2 y 3. En TAPUC básicamente abordamos lo que es el enriquecimiento tipo 1 y 2, que el primero sería cuando tú le das como a conocer a los y las estudiantes, por ejemplo, ciertas temáticas o ciertas áreas del conocimiento. Es como cuando tú vas primero a ver, por ejemplo, los tutoriales, cuando lees un libro, cuando ves una presentación, más o menos ese tipo de instancias nos referimos con el enriquecimiento tipo 1. Y el enriquecimiento tipo 2, que es justamente en el cual estuvimos también acompañando a los y las docentes en su labor, que es cuando ya los y las estudiantes tienen que un poco recrear, por ejemplo, estos conocimientos que vamos a ir adquiriendo. O sea, hablando muy en concretamente, por ejemplo, habían proyectos de docentes que tenían que ver con crear invernaderos, con hacer huertos. Entonces primero se ve de qué se trata la teoría del cultivar, cómo se cuidan las plantas, para que posteriormente los estudiantes vayan ellos mismos haciendo sus propios huertos. Y asimismo con otro tipo de proyectos, por ejemplo, que sean más de corte artístico, por ejemplo, que es grabar cortometrajes, pintar algunas obras, en realidad de distintas áreas. Tuvimos proyectos de líneas bastante distintas. Claro. Ahí, perdón que me sume, Cata, lo entretenido de esto es que cualquier temática puede ser transformada en una experiencia de enriquecimiento. Por ejemplo, Nilton, que está con nosotros haciendo la interpretación, quizás alguna de las personas que está viendo esta presentación está pegada viendo a Nilton y está viendo cómo está haciendo estos movimientos y está expresándose. Y eso le puede llamar la atención y puede decir, oye, ¿sabéis qué? Lo está haciendo súper bien, qué interesante, ¿cómo lo hará? Y eso ya es una experiencia de enriquecimiento tipo 1. La persona se interesa por una temática porque lo está observando o lo está conociendo de primera manera. No se lo hemos enseñado, no le hemos entregado teoría, solamente se está maravillando por esto que está observando. Entonces queda fascinado y dice, yo quiero hacer eso. Y cuando esa persona dice, yo quiero hacer eso, probablemente lo que vaya a hacer es buscar en YouTube, buscar en algún lugar la posibilidad para poder aprender lengua de señas, quizás hasta se atreve y diga, oye, yo quiero hablar con Nilton, ¿le podré conversar? ¿Me podrán dar su contacto? Y ahí estamos entrando al enriquecimiento tipo 2, que es que la persona comienza a aprender las cosas para buscar llegar a hacerlo tal cual como lo vio. En este caso, una persona que está viendo a Nilton probablemente diga, yo también quiero llegar a hacer eso, a mí también me gustaría llegar a ser intérprete.
Y ahí es donde tú tienes lo que mencionaba Cata, que es millones de temáticas, porque todo lo podemos enfocar desde estos dos modelos que les acaba de mencionar Catalina. Interesante, muchas gracias por la aclaración. Y, y ahí es donde, que esas son como las cosas que también se trabajan en Delta. El modelo triádico enriquecimiento y los 3 anillos de Renzulli es la base fundamental del programa Delta, y es lo que le ha funcionado súper bien. Y es el cómo son los 2 elementos que hemos intentado también llevar a las escuelas, que obviamente al momento de traspasarla a las escuelas tienes que considerar otros elementos que son los elementos que están ahí a continuación. Claro, o sea, igual mencionar que entonces, si están los programas de talento, ¿para qué existe Talento Escuela? Quizás uno se pueda estar preguntando. Bueno, como al inicio mencionábamos, los programas de talento trabajan con una cantidad limitada de estudiantes. Bueno, eso también tiene que ver por la cantidad de recursos y todo lo que conllevan los programas en sí. ¿Ya? Tarpub, en este caso, los 3 proyectos Talento Escuela a nivel nacional toman esta metodología de trabajo y la llevan al aula de clases. Y se trabaja con todas las personas que están en la sala. Entonces acá no hay ni un proceso ni de selección, ni de, bueno, ya no se llama selección, pero para que se entienda. Entonces se trabaja con toda el aula de clases. Entonces uno dice, pero entonces ¿es una academia? No, tampoco es una academia, porque está dentro del horario escolar. Entonces acá donde vemos el monito que sale el currículo nacional, bueno, todos los establecimientos educacionales en sus diferentes niveles tienen que pasar ciertos contenidos, ya las diferentes asignaturas. Pero lo que viene a complementar esta metodología es como lo que decía el Jano. Primero, y la Cata, primero hacemos el enganche, ¿sí? Enriquecimiento tipo 1, para ir resumiendo. El 2, que es el desarrollo de habilidades, vamos desarrollándola, vamos introduciendo, profundizando cada vez más en los temas. Entonces, un ejemplo más concreto. Si trabajamos con, no sé, el huerto, siempre damos el mismo ejemplo, la verdad, qué poco creativo. Los huertos, jardines verticales, ya uno dice, pero eso es súper fácil, lo ligamos con ciencias naturales, listo. Porque plantas, ciencias naturales, tiene sentido. Pero no necesariamente va a ser así. Podemos trabajar lo que es la temática, no sé, jardines verticales con la asignatura de matemáticas, por ejemplo. ¿Ya? Porque dependiendo del nivel en matemáticas, existen diferentes tipos de objetivos de aprendizaje. Y es ahí donde uno va como articulando. Entonces, eso es como lo que quizás, en resumen de todo lo que hemos hablado, habría esta diferencia entre los programas de talento y este proyecto. Ya, genial. Yo quedé clarito. Hasta el momento voy súper claro. ¿Cierto? Bueno, sí, muy claro como el agua. Sí, sigue la diapo, ¿cierto? Jano, ¿nos escuchas? No, a ver. Perdón, me quedé, sí, lo escucho, pero me caí un poquitito, entonces no... perdón. Ya. No hay problema. Lo siento, mi internet no me acompaña hoy. Bien, en realidad, antes de la siguiente como pregunta... Diapo, perdón, ¿me escuchas, cierto? Sí. Sí, ya. Antes de pasar a esta diapositiva, en realidad mencionar que durante este proceso cierto que les mencioné que en un inicio estaba la capacitación de los docentes, los equipos directivos, y luego venía la implementación de estos proyectos de los y las docentes en el aula de clase. Y fue en el segundo semestre del año pasado. Entonces comprenderán que llegamos hasta octubre y no los terminamos. O sea, no se pudo terminar. Ya, entonces, si bien íbamos como bien, como se dice, no. Entonces quedamos inconclusos en ese sentido. Y como todo Chile no sabíamos, no hubo más clases presenciales en ese momento durante el año 2019. Entonces, tratamos como de ir actualizando esto siempre en contacto con los y las docentes, con el equipo directivo, o sea, nunca se perdió ese contacto. Entonces ya al momento de entrar año 2020, en primer semestre, dijimos, ok, entonces continuemos con esta implementación, que quedamos a media,
pero no pudimos tampoco porque estuvo la contingencia sanitaria. Entonces, quedamos hasta ahí. ¿Qué hacemos entonces? Si no volvemos a clases presenciales, no podemos dejarlo como finalizado. Entonces, ahí donde quería introducir un poco a lo que el Jano iba a mostrar en la siguiente diapositiva. Sí, que fue efectivamente como diantres nos adaptamos a la pandemia, porque la verdad es que al igual que todo el resto del país tuvimos que adaptarnos. Sobre todo nosotros que trabajábamos en el aula, fue un desafío no menor el adaptarnos a la pandemia. Y la verdad es que hicimos de todo un poco. Al igual que todos los programas, proyectos y establecimientos, tuvimos que hacer una modalidad más bien virtual y tuvimos que comenzar a trabajar con las distintas plataformas que teníamos a nuestra mano. La primera de ellas, y creo yo la primordial, fue la plataforma de Facebook, donde hicimos gran parte de nuestras actividades y fuimos transmitiendo en vivo y generando por ahí todo el contenido que queríamos compartir con los y las estudiantes, y bueno, también con los docentes y en general con la comunidad educativa de Antofagasta. De esas nos gustaría destacarles 3 elementos que se llaman aula virtual, nuestro espacio de formación continua y nuestro seminario para familias. Voy a ver si me funciona el hipervínculo porque supuestamente nos debería llevar a la página de internet. Veamos si esto resulta. Por favor, que sí, ya sí, lo logré. Esa es nuestra página de YouTube, Talento Escuela, y está todo alojado ahí, todo lo que hemos hecho está alojado ahí. Tenemos un ciclo de radioteatro, tenemos nuestra aula virtual que tenemos 2 temporadas y es muchísima información que hemos ido generando. Tal cual como se los mencionábamos, teníamos experiencias de enriquecimiento tipo 1, que era una charla que un experto de la región realizaba, por ejemplo, en temáticas de una ecología, una guía de dibujo, una guía para hacer stop motion, y esta charla era de 1 hora, lo hacíamos por Facebook, y luego de ello, estos mismos expertos y expertas generaban unas pequeñas actividades, unos videos de actividades que no duraban más de 5 minutitos, donde se invitaban a los y las estudiantes a poder desarrollar un poquitito la habilidad que se había mostrado en la charla. Entonces, si tú entrabas a la charla de stop motion, tú veías la charla de stop motion, tú te interiorizabas en la temática de stop motion y después podías revisar nuestro canal de YouTube para poder revisar 3 actividades que estuvieran apuntando a poder aprender un poquitito de manera práctica de qué trataba el stop motion. Y así fueron millones, están todas alojadas en nuestra página de Facebook y también en nuestra página de YouTube. Eso es como el primer lugar donde nosotros estuvimos trabajando. También tuvimos un espacio, paciencia con mi computador, por favor, que es este espacio llamado formación continua, que ya estaba pensado para nuestros docentes, donde teníamos teníamos alojado todo lo que estábamos haciendo, pero estaba pensado para que los profesores pudieran, como lo dice el nombre, continuar con su formación en cuanto al talento académico. Entonces, los docentes podían entrar a nuestro sitio y podían ir revisando poco a poco distintas cositas que se habían estado preparando. Podcast de parte de Catalina y nuestra colega Paula, que fue una de nuestras de nuestros primeros grandes productos, que fue algo que no estábamos acostumbrados, nos tuvimos que reinventar, y Paula y Catalina se sumaron a ese desafío de hacer un podcast que está en la página, que también les invitamos a poder revisarla más adelante. ¿Cuál es la página, disculpa? Es la página de YouTube, ¿cierto? Excelente, esa no. Pero donde está todo esto alojado. Sí, te voy a dejar los links en el chat para que lo puedan revisar. Buenísimo. Buena. Sí, te los estoy dejando mientras hablamos. Ahí te dejé el de nuestra página web y te voy a dejar el del YouTube más ratito porque si no voy a tener que volver a
a ingresar y no te quiero quitar la pantalla. Dale. Bueno, eso fue el tema que realizamos de formación continua y finalmente hicimos también un seminario para familias que lo hicimos en colaboración con el programa Delta y que en verdad lo que quiero hacer es mostrarles un poquitito nuestra plataforma en Facebook también. Tenemos acá esta es una de las charlas, todas se hicieron de la misma manera, nos juntamos en Facebook a trabajar. En este caso fue Emilina Alquinta, que fue una psicopedagoga que trabajó con nosotros. Y la verdad es que de ahí la página está llena de cosas. Tarpuk UCN, se los voy a dejar también en el chat, porque ahí está todo alojado y está todo muy fácil de poder encontrar. Los ciclos de live, las charlas que hicimos, los seminarios, un poquitito de información respecto de quiénes somos, los libros que tenemos, porque tenemos 3 libros producidos y otros 3 en producción. Entonces, todo está alojado acá. Entonces, obviamente los invitamos a revisar la página. Todo el contenido que hemos generado este año tiene 2 características importantes, y es que se va a quedar aquí hasta la eternidad, y también que es gratuito y de acceso libre para la comunidad. Así que obviamente también están más que invitados e invitadas a que puedan seguir la página, revisarla, hacer actividades, contactarse si es necesario. Aquí estamos para ayudarles en lo que puedan necesitar. Tengo una consulta. ¿Cómo, porque mencionaste lo que es la formación continua de los docentes, ¿cómo ha sido la respuesta por parte de los docentes? Personalmente los adoramos, a nuestros docentes los adoramos. Han sido una pieza fundamental del proyecto y han respondido de una manera maravillosa. En plena pandemia, cansadísimas, se conectan igual, nos escuchan igual, trabajan con nosotros igual. Así que nada más que cariños hacia nuestro grupo de docentes, que de verdad son un 7. Qué buena, porque es súper interesante escuchar, interesante y gratificante escuchar que dentro de una pandemia a nivel mundial aún existen las ganas de tanto de enseñar, y como lo están haciendo ustedes, y de querer aprender, o querer seguir formándose como lo hacen los docentes. De verdad que es algo muy, muy bueno y como positivo de escuchar hoy en día. Ahí puse acá abajito, se puede ver para toda la gente que nos está viendo las páginas. Una sale desde la página principal del Talento UCN y la otra es en el canal de YouTube Talento Escuela, ¿cierto? Así pueden encontrar en YouTube, ¿cierto? Talento Escuela. Sí. Perfecto. Igual mencionar que cuando está en YouTube igual, hay un producto que realizaron los y las docentes de uno de nuestros establecimientos que, bueno, nos presentaron este producto y súper humildes porque nos dijeron, no, esto es un prototipo. Es así como un pequeño plan piloto. Y al momento de presentar su producto, en realidad como que el equipo se quedó sin palabras porque era muy bueno y muy gratificante, como tú mencionabas. Y este trabajo que ellos y ellas lo realizaron en conjunto con las familias, que es otro pilar fundamental del proyecto, y estudiantes, que pese a la dificultad de conexión a internet o de aparatos tecnológicos previamente tal, lo lograron, y también les invito a que lo vean, porque la verdad es que yo aprendí mucho también de ese video. Entonces eso significa, al menos de manera personal, que tiene mucho amor y mucha dedicación ese trabajo. Qué bueno. Qué lindo, se les ve muy motivados, y que hagan que haya personas que estén así de comprometidas con capacitar a la gente, con llevar este tipo de modalidades a la educación tradicional, como se le dice. Y en base a eso mismo, me gustaría preguntarles qué cosas son o qué fue lo que más les gustó de trabajar en Tarpuk, de este tiempo que han estado en el proyecto. Es una difícil pregunta. Ya, creo que parto yo porque al menos tengo menos tiempo que los chiquillos en el proyecto, entonces quizá se me surge más rápido como la idea.
Por ejemplo, la experiencia que tuvimos el año pasado, yendo presencialmente a acompañar a los docentes a las aulas, tener supervisiones con ellos, fue muy distinto al trabajo que pudimos hacer este año. Sin embargo, igual en ambas instancias como que se pudieron ver, o al menos personalmente hablando, pude ver igual como la influencia y el impacto que tuvo también el trabajo de los profes en sus estudiantes. O sea, por ejemplo, el año pasado con los docentes con los que yo directamente trabajé, estaban desde transición menor hasta octavo básico. Entonces, un espectro bastante amplio de estudiantes. Y los profes igual contaban, o en las salas de clase cuando nosotros íbamos a ver, había niños que estaban súper motivados. Les llamaba mucho la atención lo que el profe o la profe les estaba enseñando, sobre todo considerando que la idea también del proyecto es que se base en los intereses de ellos y ellas, de consultarles qué es lo que más les llama la atención, qué más les gusta. Y, por ejemplo, particularmente hubo un caso no recuerdo si era transición menor o mayor, pero que había un estudiante en uno de esos cursos que era estudiante con TEA. Y la profesora de ese curso comentó de que al momento de empezar a implementar la metodología de trabajo, se notó mucho el cambio que hubo en este estudiante. Principalmente porque, bueno, algunos de los rasgos de estos chicos y chicas que, por ejemplo, son un poco meticulosos, no les gusta mucho como tocar cualquier cosa, y ella trabajó en el área de ciencias. Entonces ella contaba que le costaba mucho en realidad trabajar con este chico porque justamente costaba llegar a él, como que era un poco complejo, y al momento de empezar a usar esta nueva metodología, que yo también estuve en el taller que ella mencionó, que fue cuando invitamos también a una experta que nos ha acompañado harto, que es Paula Medina. Ella fue a enseñarle a los chicos como algunos experimentos como de laboratorio para que justamente se fueran interesando por todo lo que era el área científica. Y uno de estos experimentos tenía que ver con que ellos tenían que tocar así como una masa, literalmente tenían que meter las manos en la masa. Entonces, ese niño estaba muy motivado y muy interesado por lo que estaba ocurriendo, que dejó de lado como todas sus aprensiones o estas como rasgos que la profesora había visto antes, y empezó a estar a la par con el resto de sus compañeros y también a interesarse mucho más también por lo que estaba aprendiendo. Y en realidad eso por mi parte al menos como que igual me generó alto impacto porque estamos hablando de niños que no están ni siquiera en primero básico y que están logrando acceder, por ejemplo, a este tipo de experiencias de enriquecimiento que probablemente igual les va a influir en cómo ellos se van a acercar al aprendizaje, en entender que no necesariamente el aprendizaje es algo fome o es algo que no les gusta, que no va con su estilo de aprendizaje también. Y esperando obviamente que tenga un impacto positivo también a futuro. Así que en realidad con esa experiencia sobre todo yo me quedé muy contenta porque fue como uno de los máximos como evidencias de cómo puede influir también la modalidad de enseñanza que tengas en la sala de clase sobre tus estudiantes. Gracias, Catalina. Sí, gracias, Cata. Jano quería decir algo, parece. Ahí, sí, lo que pasa es que el proyecto originalmente estaba pensado para estudiantes de tercero y cuarto básico, y después de eso extendimos un poquitito el rango de primero a cuarto, y la verdad es que el proyecto se centra en su mayoría en convencer a los docentes de que se atrevan a hacer este proceso. Es tomar todo lo que ya se hacía en la sala de clases y darle este giro para que esté más actualizado todo el tema. Y ahí es donde, por ejemplo, aparecen las profesoras de la escuela de 80 que trabajaron con Catalina, que en esta reunión dicen, bueno, y si esto se extendió hasta los estudiantes de primero básico, ¿no podrán los de transición? Y nuestra perspectiva, nuestra mirada de este proyecto siempre ha sido, si están las ganas, se puede. Entonces, cuando nos empezaron a preguntar, bueno, ¿y se pueden los niños de transición? Démosle. ¿Y se podrán los de quinto?
intentémoslo, no perdemos nada. Y con los de octavo, bueno, veamos si nos resulta. Y así es como del primer año que trabajamos exclusivamente con terceros de tercero y cuarto básico, esta segunda ejecución que fue el 2019-2020, tuvimos la oportunidad de trabajar con estudiantes desde transición hasta octavo básico, y con todos y todas tuvimos experiencias muy positivas de trabajo, como un pequeño dato que me gustaría agregar a lo que había mencionado Catalina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de seguir, quería hacer un paréntesis porque nos dejaron un mensaje. Una persona que yo sé que para Tarpuk es muy importante. Muy importante, bueno, para Tarpuk, para Delta y para todos los programas primos. Cristian López, bueno, todos lo conocen acá, los que estamos acá, nos podrían contar un poquito cuál fue la función de Cristian o no hizo nada. Si no hizo nada, no se preocupen, me pueden decir en comentarios. No queda entre nosotros. En realidad, sí, lo voy a decir algo muy loco, en realidad, quizá, pero llevándolo a lo que hemos hablado ahora, yo creo que Cristian fue, además de ser fundamental desde los inicios de Tarpuk, ya es la segunda versión, y a pesar de que ahora no está trabajando directamente con nosotros, nunca nos ha dejado, así que siempre ha sido parte del equipo y lo va a seguir siendo. Yo creo que Cristian, y acá la Cata y el Jano me dirán, creo que sería la excelente descripción de un enriquecimiento tipo 1, especialmente para mí y para Jano, que al inicio empezamos a trabajar los tres y de a poquito se fue extendiendo el equipo y ahora somos bastantes y eso es muy bueno. Aprendimos harto a cómo ser capaces de llevar un proyecto en educación. Bueno, un dato, nosotros todos somos psicólogos, psicólogas, entonces siempre se nos cuestionó que no fuéramos docentes. Al momento de trabajar luego se olvidó, se dejó de lado, pero creo que el cómo llevar a cabo, el siempre preocuparse por lo que los y las docentes necesitaban, creo que es lo que yo más aprendí y valoro, y es lo que tratamos de aplicar en nuestro diario trabajo. Muchas gracias por su... Es nuestro primer sembrador. El primer sembrador. Sí. En la historia, literalmente en la historia. Oigan, bueno, esas son como las cosas bonitas, obviamente, de trabajar en un programa de talento con estudiantes más chiquititos. Pero si nos vamos al otro extremo, en la parte de obstáculos, sé que obviamente han salido muchos obstáculos, porque no se puede lograr algo tan bonito sin obstáculos. ¿Nos pueden comentar algunos de estos? Pequeño paréntesis, yo creo que más que obstáculos son oportunidades, porque nos obligan a crecer, nos obligan a mejorar, y lo que el proyecto siempre ha vendido es que somos flexibles, es que nos adaptamos, es que vamos a adecuarnos a lo que sucede en el colegio, a lo que sucede en la sala de clases, a lo que sucede con el establecimiento con el que estemos trabajando. Entonces te dicen, ¿sabes qué? No voy a tener a los profesores de cuarto porque tienen CIMSE y tienen evaluación docente. Bien, pero aprovechemos el cupo y busquemos otro docente que esté interesado. Oye, ¿sabes qué? No tengo tiempo para poder hacer la experiencia. Bueno, pero conversemos con otro profesor que nos preste el espacio. Entonces creo que todas estas dificultades, que obviamente son caletas, creo que siempre nos han llevado a flexibilizarnos y a adaptarnos a lo que hemos trabajado. Esa es como la parte bonita de las dificultades, pero como siendo más concreto, yo creo que personalmente lo que yo destacaría como una de las dificultades más grandes es que hay que convencer al docente de trabajar con nosotros inicialmente. No somos un proyecto de mucho nombre, no tenemos tanta presencia todavía, entonces hay veces que uno tiene que entrar a convencer sobre quién eres, sobre lo que haces, sobre lo que trabajas. Te estás metiendo en su sala de clase, le quieres enseñar algo nuevo, quieres que vaya un día sábado a la universidad cuando está toda la semana trabajando el docente. Entonces, lo primero es convencer a los establecimientos de trabajar con nosotros, y sobre todo a los docentes, que van a ser quienes van a ser
además de ser la cara visible, son quienes eventualmente van a tener la mayor carga, que es trabajar con los y las estudiantes. Entonces, la primera dificultad es convencer a los docentes, pero como se los mencionábamos en un comienzo, hemos convencido a más de 100 que se han sumado al proyecto para poder participar. Yo creo que ahí igual es como importante el destacar como lo complejo que es el rubro docente acá en Chile, sobre todo. Los profes acá en Chile están muy acostumbrados a estar con sobrecarga, a estar al límite en horas de trabajo, preparando material. Entonces, justamente como dice Jano, suena como bonito llegar con un proyecto a decirles como que uno les va a entregar más herramientas, más material, pero justamente una de las primeras cosas es como que va a requerir más tiempo. Y al mismo tiempo, como mencionaba antes Valentina, la idea es que justamente se pueda invertir este tiempo, pero para que después, posteriormente, cuando ya tengan estas herramientas, les salga, por ejemplo, mucho más conveniente al pasar una actividad, estar abordando 4 unidades distintas, por ejemplo. Y que sobre todo los estudiantes estén aprendiendo como con un aprendizaje significativo, que no sea solo de memoria, sino que sea algo que efectivamente les va a quedar y les va a gustar, ojalá, en lo posible. Yo creo que eso es algo como a destacar bastante. Y que también tiene que ver con las dificultades que tuvimos este mismo año. O sea, trabajando online, que todos sabemos que como que el tiempo se duplica en trabajo. Los profes igual estuvieron ahí dando aguante y finalizando sus procesos, trabajando igual. Entonces, en realidad el rubro docente es algo que requiere mucha más reconocimiento. Y por lo mismo, ojalá hubieran más instancias de este tipo también para que se pudieran aprovechar en distintos lugares. Muchas gracias, Cata. Sí. Y Vale, tú, algún obstáculo u oportunidad, como bien la llama Alejandro? Durante todo este momento estuve pensando quizás en alguna dificultad y creo que lo que más me viene a la cabeza es que como somos un proyecto tenemos tiempo de caducidad, entonces no somos un proyecto que es permanente. Y yo creo que a nombre de todo el equipo, docentes, estudiantes, profesores, todos, en realidad nos gustaría seguir continuando. Entonces, el que sea un tiempo más limitado también nos limita a que tenemos que seguir cumpliendo horarios, que tengamos que limitar quizás algunas actividades. Si pueden ver realmente en la página de Facebook o cualquiera de las 3 páginas en realidad de Tarpub, se van a dar cuenta de que la comunidad Tarpub ha hecho muchas actividades con un objetivo claro, no hacer actividades por hacer. Entonces creo que esa es como la gran dificultad, como fuera de lo que es los participantes del proyecto propiamente tal, porque a pesar de las dificultades también que se han mencionado con el llegar a presentar un proyecto en el que nos digan que no, por ejemplo, creo que, como decía el Jano, siempre son oportunidades de seguir avanzando. Entonces, eso básicamente. Muchas gracias, Valentina. Bueno, una pregunta, dada como el enfoque que queremos darle a esta línea de charlas de esta semana, que es la innovación. Me gustaría saber qué consideran de Darpuk que es lo realmente innovador respecto a la educación. Ya, esa es una pregunta que siempre nos hacen, porque innovación, talento, escuela es como el apellido completo de Darpuk. Y yo creo que no es como que estemos reinventando la rueda o descubriendo el fuego. Yo creo que estamos tomando una serie de elementos muy, muy comunes y que los estamos llevando a un lugar donde antes no lo habíamos llevado. Tomamos la metodología de los programas de talento, que es algo que se lleva haciendo por lo menos 50 años en el mundo. Las primeras teorías de talento académicos datan de los 70. Y si mi matemática estuvo correcta, espero.
Em, y nunca lo habíamos aplicado al colegio. Y lo intentamos llevar desde los programas de talento al establecimiento. Y ya con eso estábamos haciendo algo que, por lo menos en el país, no se había hecho antes. Y también ahí mismo es que quisimos que a esta metodología de talentos que estaba que venía del programa Delta, quisimos incorporarle algo que es muy tradicional de la sala de clases, que es el currículo nacional. Y dijimos, bueno, tomemos estos dos elementos que están desde siempre, juntémoslos y hagamos que funcionen de nuevo y veamos para dónde llegan. Y yo creo que eso fue como lo primordial. Yo creo que la innovación, por lo menos en el proyecto, está en que estamos tomando elementos que llevan mucho tiempo fuera, pero los estamos combinando para hacer algo que no se había hecho antes. Y creo que eso en particular es lo positivo. Es nuevo, es interesante, es atractivo, pero no es nada nuevo, en verdad. No es nada, como les decía al comienzo, no es como que estemos descubriendo el fuego. Solamente lo estamos aplicando de una manera diferente y yo creo que por eso convence tanto a nuestros profes, porque es como algo nuevo, pero no es tan nuevo. Es algo que ellos ya han hecho otras veces, pero que quizás no tenía nombre o que quizás faltaba un poquitito de estructura, pero es algo que ellos han hecho eventualmente. Todos escuchamos durante las capacitaciones, a medida que les vamos explicando el modelo, oye, yo he hecho algo parecido a eso. Y es cierto, todos en algún momento lo hemos hecho. El tema es que ahora le generamos una estructura, generamos un orden, generamos un grupo de apoyo que funcionara para poder hacer de estas experiencias algo interesante para los chicos y chicas. Y yo creo que ahí está el tema. Yo creo que la innovación no estuvo tanto en que inventamos algo nuevo, como es como lo tradicional que se asocia a la innovación, sino que intentamos hacer que con lo que ya existía se formara algo un poquitito más adecuado a la sala de la actualidad. Genial. Muchas gracias, Alejandro. Cata, ¿vale? ¿Quieren agregar algo? Totalmente de acuerdo. Bueno, obviamente totalmente de acuerdo con lo que dicen, Jano. Y también yo destacaría el tema de poner un poco también él o la estudiante al centro también del proceso de aprendizaje. El buscar cómo tomar sus intereses y a partir de ello poder crear actividades, poder abordar unidades completas de una asignatura, porque muchas veces también está como, o sea, de hecho, como la práctica pedagógica más tradicional es que el profesor, la profesora decide cómo va a pasar el contenido y él o ella decide y listo. Él o ella decide cómo es la prueba y no hay como mucho más feedback también de parte de los estudiantes. En cambio, justamente lo que a nosotros nos preocupa harto y le recalcamos harto a nuestros docentes es que justamente primero vean qué les gusta a sus estudiantes, qué áreas les llaman más la atención, qué tipo de actividad o cualquier tipo como de interés que tengan que pueda servirles justamente como para dar el primer paso a introducir una unidad, un aprendizaje que quizá ellos están totalmente acostumbrados a que sea súper lineal, súper aburrido, y que ellos no tienen mayor injerencia. En cambio, el preguntarles, por ejemplo, a ellos qué prefieren hacer entre esta o esta actividad, o qué actividad proponen ustedes, o qué les pareció esto, qué les gustaría hacer después, también para los estudiantes es algo que muchas veces choca. O sea, personalmente, por ejemplo, a mí recién en la universidad un profesor me preguntó qué tipo de evaluación me gustaría tener para una unidad en la universidad. Entonces, pensando en que estos chicos y chicas ya están teniendo este tipo de instancias desde el colegio, ayuda mucho, o sea, el pensamiento crítico, la reflexión, la creatividad. Yo creo que es un aporte muy, muy grande, no solo como el proceso de aprendizaje, sino también habilidades transversales. Creo que eso es algo bastante a destacar también de cómo nosotros al menos hemos llevado adelante el proyecto. Gracias, Cata.
Dale algo que agregar. Creo que lo han dicho todo en realidad, pero lo central es, claro, basarse en las necesidades, no solo las necesidades e intereses de los y las estudiantes, sino también de los y las docentes, del establecimiento también, el contexto en el cual se encuentre, tomando todas estas características y, como mencionamos, se trabaja con el currículo nacional. Entonces eso, como dice el Jano, no es nada nuevo. Eso se tiene que trabajar en los establecimientos. Entonces acá la diferencia quizás sería trabajar los contenidos, pero de una manera en la que involucre la motivación y también el comprometerse con la tarea. Básicamente. Genial. Ya, muchas gracias. No sé si tienen algo más que mostrarnos de su presentación, PowerPoint, ya para ir finalizando. Mira, no, la verdad es que no, porque lo último que quedaba era justamente lo que ya nos consultaron, y era por qué lo consideramos una innovación educativa. Entonces, en ese sentido, creo que ya de alguna manera como que cubrimos ese punto durante la última pregunta que nos hicieron. Así que, por mi parte, yo la presentación ya la voy a cerrar. Justamente. Muchas gracias. Hoy los guiones se han entrelazado de una manera, los guiones que creamos nosotros con el orden de ustedes, así como, pero salió bien. Es una de las cosas de los obstáculos bonitos de hacer algo en vivo, ¿cierto? Oigan, chicos, exacto. Oigan, chicos, como para ir finalizando, y una pregunta un poquito más personal. De acá en adelante, ¿qué es lo que se viene para ustedes? Porque me dicen que Tarpuk le quedan unos días, ¿cierto? En el ambiente educativo, ¿qué es lo que se viene? O sea, uno de los objetivos también del proyecto es que, bueno, esté Tarpuk o no esté Tarpuk en el establecimiento, el establecimiento en sí, lo y las docentes puedan seguir implementando esta metodología en los diferentes cursos, en los diferentes niveles en que vayan a estar, con diferentes asignaturas, trabajando con algún par docente. Al menos eso es lo que nosotros como proyecto buscamos, y se lo hemos dicho muchas veces también. Y también, como mencionamos, hablamos mucho de los y las docentes, pero también es importante recalcar el trabajo de los equipos directivos y de gestión de los establecimientos, porque ellos también trabajaron y vieron mucho lo que es el plan educativo, ya los objetivos que tiene el colegio y una serie de cosas también más desde cada establecimiento en sí. Entonces la idea es, también están... se me fue la palabra, los sellos del establecimiento. Entonces se dieron cuenta de que los sellos que identificaban a sus establecimientos también se ligaban a mucho de lo que ya estaba trabajando Tarpuk. Entonces lo que se hizo es como fusionar esto un poco para que ya fue desde 2019 al 2020 y esperemos que ahora para el 2021 también esto siga en adelante en los establecimientos, pero que lo hagan propio, que lo hagan suyo, porque el modelo es eso. Una de las cosas que dice el autor es que tienen que contextualizar este modelo, hacer lo propio, desarmarlo, volverlo a armar todas las veces que sea necesario. Así que al menos eso también es lo que busca el proyecto. Muchas gracias, Vale. Cata, Alejandro, si quieren agregar algo. Al menos por mi parte no agregar mucho más. Creo que la Vale también dio harta... la Vale mencionó harto. Pero sí, yo creo que igual en el fondo como... yo creo que en el fondo siempre nosotros, al menos que fuimos parte del proyecto, siempre la idea está en seguir como tratando de que hayan estas más instancias de este tipo en las escuelas, ya sea en escuelas municipales, en liceos, en colegios privados quizá incluso, pero que se puedan aprovechar este tipo de instancias porque son herramientas que sirven mucho. Entonces yo creo que siempre va a estar la idea como de seguir en adelante como el mismo objetivo que tenía en principal el proyecto.
Muchas gracias, Cata. Y Alejandro, ¿algo que agregar? No, la verdad es que las chiquillas lo dijeron todo. Yo me quedo con lo que dijeron las chiquillas. Ya. Gracias, Muchas Alejandro. gracias. Bueno, para ir finalizando, bueno, agradecerles nuevamente el poder estar acá. Gracias, Vale, Jano, Cata. Mucha suerte en lo que se viene y gracias por toda la labor que han realizado durante estos años, que no solamente le han brindado un servicio a los docentes, sino también a muchos estudiantes que quizás han descubierto algún interés que no sabían que podían tener y que en base a eso, gracias al enriquecimiento tipo 1, quizás se les abrió un mundo de posibilidades de aquí en adelante. Además, además de darle las gracias a toda la gente que nos ha visto, que también trabajó con ustedes, agradecer al gobierno regional, a la UCN, que también siempre nos entregan las oportunidades, los espacios para desarrollar todos los proyectos y las ideas que se nos van ocurriendo, ¿cierto? También a toda la gente que sigue a Omnia, a toda la gente que obviamente también siempre sigue a Tarpuk, muchísimas gracias a todos. No olviden conectarse el día de mañana. Tenemos unos conocidos de ustedes, tenemos los docentes de Tarpuk dando su propia experiencia. Tenemos a Danilo Enríquez y Tania Orellana, ambos profesores, así que no se lo pierdan, la charla va a estar igual de interesante que esta. Muchísimas gracias a todos por vernos. No se olviden, sigan participando de todos los concursos que Omnia tiene preparado. Recuerden, el concurso de innovación docente, Benja. Sí. No, voy a ser súper honesto, no me acuerdo del plazo, pero ahí ya va a aparecer. Así Durante todo noviembre se va a poder postular. ¿Era eso? Sí, me parece. Gracias, Benja. Así que eso, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Nuevamente, muchas gracias a Vale, Jano, Cata, por estar acá. Benja, que te vaya súper bien. Y a Nilton, obviamente, muchísimas gracias por todo el trabajo y por todo el trabajo que ha hecho con nosotros, porque ha llevado harto tiempo con nosotros. Cuídense harto, nos vemos, que tengan un muy buen día a todos. Chao, chao.